Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas a esta jornada, particularmente a las autoridades y comunidades educativas que hoy nos acompañan. En esta ocasión abordaremos los resultados del estudio de uso de tiempo no lectivo que realizó el CPIP a través de saberes docentes de la Universidad de Chile, y una experiencia de desarrollo profesional docente en tiempos no lectivos, en el contexto de ADECO, que compartirán con nosotros y nosotras la Escuela Teodor Keus de Quilpué. Aprovechamos de contarles que estaremos recibiendo sus consultas para los expositores y expositoras a través del chat y las abordaremos una vez finalizada la presentación. Además, al final de esta actividad habrá una encuesta en línea que esperamos todas y todos respondan. A continuación, invitamos a Robinson Lira, coordinador de la Unidad de Formación Local, que nos introducirá en las temáticas del día de hoy. Robinson. Muchas gracias, Manuel. Quiero agradecer al equipo de formación local del CPIP y a su área de liderazgo por la posibilidad que tenemos hoy día de poder trabajar y exponer frente a ustedes las conclusiones de un estudio que es muy relevante para los efectos de la toma de decisiones en política pública. El año 2016, cuando se implementa la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que incorpora un componente que se denomina proceso de acompañamiento profesional local, se estableció que para justamente poder potenciar ese proceso de acompañamiento profesional local se requerían establecer condiciones de base. Una de ellas es el incremento de tiempo no lectivo para que los profesores en su tiempo no lectivo tengan mayores oportunidades de poder abordar los nudos críticos del aula y a partir de ahí obtener aprendizajes que trabajados de manera colaborativa permitan justamente tener mayores perspectivas y oportunidades para mejorar el aprendizaje escolar. Dado este enmarcamiento, entonces, la Ley 20.903 incrementó en un 10% el tiempo no lectivo para desarrollo, entre otras consideraciones, para favorecer el trabajo colaborativo al interior de las comunidades escolares. Esto ocurrió en una primera etapa en 2017, posteriormente en 2019, y cuando ya estábamos en pandemia estábamos en régimen, y por lo tanto siempre nos quedó la duda de cómo se estaba implementando el régimen, ¿cierto? La implementación de la ley en este sentido. Y por eso que en colaboración con la Universidad de Chile y Saberes Docentes en particular, iniciamos un estudio cuyas conclusiones estamos hoy día conociendo para ver cuestiones fundamentales. ¿Qué se está trabajando de manera colaborativa en los establecimientos de cuenta de tiempo no lectivo? ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Qué manejan sobre esto los equipos directivos, las jefaturas de unidades técnico-pedagógicas, los mismos profesores, digamos, respecto de estas materias? ¿Existen convergencias, visiones comunes respecto de cómo se tiene que usar el tiempo no lectivo para desarrollo profesional? En última instancia, ¿qué se está entendiendo? Por último, por desarrollo profesional a través de actividades que están consignadas en el tiempo no lectivo. Entonces, por lo tanto, son estas inquietudes las que, insisto, en la colaboración entre el Ministerio y la universidad pública emblema de este país, que es la Universidad de Chile, pudimos justamente poder tener unas conclusiones que hoy día estamos dando a conocer a la comunidad. La semana pasada tuvimos un primer encuentro, esta semana estamos teniendo un segundo encuentro, ¿cierto? Y lo estamos visibilizando a través también del trabajo con actores escolares que están haciendo justamente el esfuerzo de poder optimizar los tiempos no lectivos para desarrollo profesional docente. Y por eso es muy bienvenido que en este espacio hoy día también tengamos la posibilidad de conocer a directivos, el trabajo que están haciendo directivos en el marco de un programa muy importante para el CPIP, como es el programa ADECO para el liderazgo directivo, que lo que nos van a comentar entonces cómo se visualiza en términos prácticos esto. Por lo tanto, la exposición de hoy día tiene estos dos sentidos. Por una parte, el poder conocer la empiria, la información, a partir de una metodología que nos van a comentar posteriormente los ponentes de la Universidad de Chile, y a posteriori vamos a tener la posibilidad de poder conocer una experiencia práctica que enmarcada en el programa ADECO, que incorpora este desafío de una formación local para el desarrollo profesional en tiempo no lectivo, ¿cierto? Nos van a poder conocer una experiencia justamente en la quinta región, específicamente en la ciudad de Quilpué. Dado estos elementos, Manuel, entonces yo creo que estamos como en condiciones de continuar el seminario. Solamente agradecer a los que están hoy día presentes y a quienes posteriormente nos van a ver a través de la plataforma streaming.
Y a nombre entonces de la Unidad de Formación Local, agradecer entonces este espacio de reflexión y conversación con las comunidades. Gracias, Manuel. Gracias a ti, profesor. Agradecemos al profesor Roy Solira por su introducción e invitamos a Luis Felipe de la Vega, investigador de saberes docente de la Universidad de Chile, que nos presentará los resultados del estudio de uso de tiempo no lectivo en establecimientos educacionales que participan del Sistema de Desarrollo Profesional Docente del año 2020 y 2021. Luis Felipe. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todas, a todos. Muy contento de representar a mi Centro de Saberes Docentes de la Universidad de Chile en esta oportunidad para compartir con ustedes los resultados del estudio que acaba de mencionar Robinson también, al que le hizo alusión en relación al uso del tiempo no lectivo. Voy a abrir ahora una presentación para compartir con ustedes. Y les voy a describir un poco en qué consistió el estudio en primer lugar y en segundo lugar los resultados y las recomendaciones que surgieron a partir de él. El estudio tiene una pretensión que fue muy bien descrita recientemente por Robinson, que contenía distintas dimensiones. La primera estaba relacionada con conocer qué comprendían los directores, miembros del equipo técnico pedagógico, docentes de aula y representantes de sostener respecto del tiempo no lectivo, es decir, cómo lo entendían, qué es lo que comprendían en sus principales elementos, sus principales características. En segundo lugar, nos interesaba conocer cuáles eran los usos que se le daba a ese tiempo, desde las distintas áreas, ¿cierto? Cómo se gestionaba y en qué en particular se utilizaba este tiempo, para posteriormente avanzar profundizando en el uso de este tiempo para actividades de desarrollo profesional docente y con ese panorama en general poder generar recomendaciones que permitieran sugerir formas de trabajar estas horas no lectivas a nivel de la gestión de parte de los sostenedores, de los equipos técnicos, de los establecimientos educacionales y también de los profesores y las profesoras. Entonces, estos son los objetivos específicos, pero ya se los mencioné, solamente me faltó el de analizar facilitadores y barreras, que es un aspecto bien importante también porque tiene que ver con la implementación de estas horas. Voy a pasar rápidamente a describir la metodología de la investigación. Este es un estudio, se le llama de carácter mixto. Los estudios de carácter mixto tienen la característica de complementar dos aproximaciones a la realidad, ¿cierto? En este caso, una primera fase de carácter cuantitativo, a través de la cual nosotros aplicamos un cuestionario de carácter nacional, para una muestra representativa, de docentes, de directores y directoras, jefas y jefes de UTP y sostenedores, que fue seguida por una fase cualitativa que tenía el propósito de profundizar los resultados que logramos levantar a través del cuestionario que les acabo de mencionar. Esta fase cualitativa estaba contemplada en la revisión más en profundidad de 12 establecimientos educacionales que representan diferentes modalidades y niveles y ubicaciones geográficas de establecimientos educacionales del país. Entonces tuvimos 12 establecimientos que estaban distribuidos en distintas regiones del país, que contaban con distintas dependencias, dependencia municipal, de servicio local y particular subvencionado. Con los actores que se les mencionó, hicimos entrevistas con ellos para trabajar específicamente en las formas de uso, en las razones de su evaluación respecto de este tiempo. Haciendo una síntesis entonces, una parte inicial de comprensiones, una segunda parte de descripción de uso, una tercera parte de valoraciones de la relevancia y del impacto de estas horas. Pasemos rápidamente a los resultados. Esta es solamente una panorámica general para darles cuenta de las personas que participaron de esta investigación a nivel de la fase cuantitativa y la cualitativa, ¿cierto? Un número importante de personas tuvieron oportunidad de responder a cuestionarios que se le hicieron para participar. Pasando a los resultados, una primera parte, como ya les mencionaba, tenía que ver con el conocimiento sobre el tiempo no lectivo. Para eso nosotros hicimos un conjunto de preguntas a estas participantes y estas participantes respecto de qué ocurre en el tiempo no lectivo, cómo se define, ¿cierto? Qué se puede hacer y qué no, entre otros elementos. Y con eso nosotros hicimos un índice. Un índice es una medida de síntesis que nos permite juntar todas esas respuestas y darle un puntaje para poder saber cuánto conocimiento tenían los participantes y las participantes respecto del tiempo lectivo en relación a lo que está definido por la normativa y la política educacional. Este índice se
se podía distribuir el resultado entre 0 y 1, en de 0 es 0 conocimiento y 1 completo conocimiento, ¿cierto? Como podemos ver acá en esta lámina, en general los distintos participantes, independiente de su función al interior del establecimiento educacional o del servicio o del sistema local de educación, tenían un conocimiento más o menos similar que se distribuyó entre 0,7 y 0,8 puntos, es decir, un conocimiento entre moderado y alto, por llamarlo de alguna manera. Si ustedes se fijan, hay tres columnas que hablan de 0,7, pero que están un poquito más arriba una que la otra. Eso se debe simplemente que hay una aproximación, ¿cierto? En el caso de jefa de UTP es, por ejemplo, 0,67 y así va cambiando, pero en general, como pueden ver ustedes, la distribución es bastante homogénea en relación al conocimiento. En la parte cualitativa, pudimos observar en esta perspectiva general de la visión respecto del tiempo no lectivo algunos aspectos que nos parece importante destacar respecto a su valoración. En primer lugar, hay una alta valoración de este tiempo no lectivo y de las actividades que se realizan en él. En ese sentido, hay una mirada homogénea también entre los participantes respecto de la relevancia de contar con estas horas y sobre todo de haber contado con un aumento de ellas en los últimos años. Por lo mismo, se percibe que, salvo excepciones, porque también hay algunas opiniones más negativas, ¿cierto? El aumento de este tiempo no lectivo ha sido una herramienta o un elemento, un componente relevante, valorado y valioso, tanto para los actores individualmente como para las instituciones en su conjunto. ¿Por qué? Porque se vislumbran beneficios personales y profesionales. Es un aspecto que nos parece que es relevante. Como ustedes saben, la profesión docente está sujeta permanentemente a un conjunto de exigencias que en oportunidades hacen que tengan que llevarse trabajo para sus casas. A través de este estudio nosotros nos dimos cuenta, no que había terminado esta dinámica, pero sí que había tiempo de trabajo que se hacía antes en la casa, que ahora se puede utilizar, se puede realizar en este tiempo. Y por lo tanto, eso genera beneficios personales en términos de disminución del uso del tiempo libre, ¿cierto? Pero también en beneficios profesionales porque este tiempo también se utiliza para el trabajo individual y colectivo de la institución, es decir, genera mejoras en la labor profesional. En cuarto lugar, se mantiene ciertamente una tensión que tiene que ver en general, ¿cierto? con las políticas educacionales donde hay muchas necesidades y recursos que no son necesariamente los mismos para esas necesidades, es que algunos actores daban cuenta de una mirada que decía que pese al aumento de estas horas, estas seguían siendo insuficientes en función de las necesidades. El siguiente cuadro tiene que ver con el uso efectivo del tiempo no lectivo. Les quiero mencionar en este caso que esa pregunta se la hicimos a los docentes y a los jefes de UTP de los establecimientos educacionales y también hicimos una distinción entre tiempo con y sin pandemia. Tal como decía Robinson, la misma implementación de la política se vio envuelta en esta etapa de emergencia sanitaria y claramente afectó los procesos educativos. Por lo tanto, nos parecía importante hacer esta distinción en las preguntas que nosotros le hicimos a los de las participantes. Sin perjuicio de eso, como ustedes pueden ver, la tabla que ustedes tienen presente, hay una estabilidad respecto de cuáles son aquellas actividades a las que se le dedica más tiempo no lectivo, de acuerdo a la que mencionaban nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, ¿cierto? Las más frecuentes eran algunas actividades de carácter individual, principalmente relacionadas con la preparación en seguimiento de las actividades de aula, la planificación de la enseñanza en particular, ¿cierto? En segundo lugar, las actividades de preparación o desarrollo o trabajo posterior, pseudoanálisis de evaluaciones de aprendizaje de los estudiantes. Si uno suma ambos porcentajes, llegamos a una proporción de casi la cuarta, o sea, del 40% del tiempo disponible en las horas no lectivas. Seguida, en tercer lugar, por actividades de desarrollo profesional, que también se mantienen entre los distintos actores y entre el periodo con y sin pandemia, particularmente la llevada a cabo de forma colaborativa. Aspecto que nos parece importante porque es ciertamente uno de los elementos que releva la lógica de esta ley. Por su parte, les preguntamos a las personas que tienen un rol de dirección, ¿cierto? Tanto del establecimiento educacional como de los establecimientos en conjunto, establecimientos en red, por ejemplo, a nivel de sostenedores de servicio local, cuáles eran sus expectativas respecto a este tiempo, de uso de este tiempo. Y nos encontramos con aspectos similares, ¿cierto? En relación a que
principalmente había una mayor expectativa porque se aumentara el tiempo para preparar la clase, ¿cierto? Para preparar las actividades de aula, para llevar a cabo el proceso de evaluación. Y en tercer lugar, nuevamente, para conducir actividades de desarrollo profesional de forma colaborativa. Esto significa que en ese sentido la expectativa y el uso guardan cierta consistencia desde la visión de los factores, con algunas diferencias, como ustedes pueden ver en términos de la cantidad a la que se dedica el tiempo no lectivo para ellas. Pero en general existe esa visión común. Ahí sí. Pasamos luego a hablar del impacto, la evaluación del impacto. Y para eso hicimos otro índice, ya donde les preguntamos a las personas sobre para qué creía que había sido útil o en qué medida había sido útil el tiempo lectivo para determinadas actividades, para determinados atributos profesionales, para determinadas acciones colaborativas, entre otros aspectos. E hicimos otro índice que va entre 0 y 1, como les mencioné anteriormente, para el conocimiento. Lo que obtuvimos nuevamente fue alta homogeneidad en la respuesta en relación a la evaluación del impacto, rondando esta evaluación considerando entre 0 y 1 en 0,6, por llamarlo así, que nosotros evaluamos como una evaluación positiva moderada, ¿cierto? Que hay una evaluación que es positiva en general, pero que al mismo tiempo no llega a esos niveles de 1, que podríamos decir que es extremadamente positiva. Y eso nos llamó la atención y luego lo fuimos a profundizar en la fase cualitativa y encontramos interesantes respuestas a esa inquietud que nosotros teníamos. En la fase cualitativa, como ya les mencioné anteriormente, se vislumbró con bastante claridad la valoración del aporte y el impacto que tenían la hora no lectiva en los establecimientos educacionales. Eso fue una mirada completa. En general, los casos que nosotros trabajamos, las entrevistas que realizamos, daban cuenta del importante impacto que tenía este tiempo no lectivo. Y una cosa que nos parecía importante a nosotros saber era, bueno, ¿qué pasa con este tiempo en relación al aspecto pedagógico, al foco pedagógico, que es una de las esencias, ¿cierto?, de esta ley? Y se valoraba de manera muy importante que en esta hora no lectiva ha sido posible realizar más y mejores actividades técnico-pedagógicas, ¿ya? Aspecto que anteriormente, al disponer de menos horas, era menos factible. Y ahora con más horas, no solamente era posible tener más, sino que realizarlas mejor. Y realizarlas en conjunto con otros y con otras personas. Por lo tanto, eso que veíamos anteriormente, como el tercer lugar, luego de bastante lejos, digámoslo así, de las actividades individuales para las actividades colaborativas, en realidad es una noticia importante, porque anteriormente esa situación era menos en términos de la dedicación de ese tiempo. Y por lo tanto hay una alta valoración de esa posibilidad de trabajo para el desarrollo profesional, como aparece en esta misma lámina, ¿cierto? Porque existen posibilidades de trabajar con otros, con otras, y también de manera individual, reflexionar sobre la práctica profesional con un tiempo que está protegido para realizarlo. Ya le había mencionado que también se va a hablar en términos de impacto, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, es decir, la disminución de esta sensación de agobio. No estamos diciendo ciertamente que se termina, pero sí que hay una valoración de un efecto positivo en ese sentido. Y lo que no se logró vislumbrar con claridad era la percepción respecto de la manera en que este aumento del tiempo lectivo tenía un impacto concreto en los logros de aprendizaje de los y las estudiantes. En general observamos un discurso que decía que como consecuencia debiera haber un impacto positivo de las mejoras del trabajo pedagógico, debiera producirse eso, pero que no se podía necesariamente observar en la práctica, lo que tiene sentido, porque estamos hablando de un encadenamiento, ¿cierto? Más horas no lectivas, más organización del trabajo, más tiempo para trabajar, mejor trabajo pedagógico y como consecuencia la hora no lectiva. Por lo tanto, no es fácil vislumbrar que el aumento del tiempo no lectivo se traduzca necesariamente en aumento del aprendizaje, sino que más bien este se percibe de una manera teórica. Aquí hay otros aspectos que son importantes respecto del impacto. Yo les he mencionado la mayoría. Un aspecto que nos pareció importante de que no le he visto hasta ahora es que este aumento del tiempo no lectivo para el trabajo profesional y para el desarrollo profesional de manera colectiva, ¿cierto? Lo que nosotros observamos es que se traducía principalmente en actividades llamadas, por llamarlo así, como clásicas, vale decir, trabajo de departamento, reuniones pedagógicas de reflexión en el establecimiento, ese tipo de actividades que han existido durante mucho tiempo en las instituciones educativas, y no tanto otras actividades que le podemos llamar emergentes, ¿cierto? Que son aquellas que han sido difundidas y divulgadas y promovidas en los últimos años para profundizar el trabajo del desarrollo profesional. Me refiero específicamente a tutorías, mentorías, trabajos de investigación, redes profesionales, ese tipo de actividades
están menos presentes en el uso del tiempo no lectivo de forma colaborativa. ¿Qué otra cosa me parece importante? Es que hay ciertas distinciones respecto del despliegue del uso del tiempo no lectivo entre instituciones educativas. Yo lo voy a retomar esto en las recomendaciones. Y que en ese sentido es importante considerar cuáles son esas condiciones y características institucionales para poder ir avanzando primero en su institucionalización de este uso del tiempo y luego en ir profundizando en la calidad del abordaje de estas horas. Vamos a pasar entonces a las recomendaciones, haciendo honor al tiempo, a los minutos que nos quedan, ¿cierto? Las vamos a dividir en tres momentos. Recomendaciones en primer lugar para sostenedores y servicios locales. Aquí tenemos como tres grandes áreas de recomendaciones. La primera tiene que ver con temas de conocimiento, como hablamos hoy. Nos parece importante que los sostenedores de los servicios locales ayuden a las instituciones educativas entregándole orientaciones para la distribución del tiempo no lectivo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vimos disparidad en el uso de este tiempo y en algunos casos, pese a que estaba disponible y que se utilizaba de la mejor forma posible, no había una estructura adecuada o visible o institucional respecto de cómo utilizar este tiempo no lectivo. Y en ese sentido es importante que exista estructuración para darle una sostenibilidad a este tiempo, para saber que tal día y a tal hora nos toca tal actividad permanentemente, ¿cierto? Y que esas actividades que realizamos en esa hora se ocurren de la determinada forma y por lo tanto nosotros proponemos que existan formatos de actividades, por ejemplo, mínimas para realizar en estas horas. Que se cautele el equilibrio de estas horas para que haya tiempo, el trabajo necesario para poder planificar una clase, ¿cierto? Para poder llevar a cabo evaluaciones, pero no perder la posibilidad de trabajar con otros y con otras en el desarrollo profesional. En segundo lugar, creemos que en ese sentido también es importante que los sostenedores y los servicios locales puedan generar lineamientos, orientaciones para modelar un trabajo profesional colaborativo en estas horas, ¿cierto? De tal manera de que disponga de orientaciones concretas las instituciones educativas para poder conducir estos procesos de manera óptima en función de las características de sus instituciones. En tercer lugar, también respecto de comunicar, ¿cierto? Comunicar el valor de estas horas y neutralizar, ayudar a neutralizar ciertos mensajes. Por ejemplo, que las horas no lectivas son solo individuales, por ejemplo, ¿cierto? O que quede muy claro qué es y lo que no es tiempo no lectivo, entre otros aspectos que nos parecen importantes para también avanzar hacia la generación de mecanismos de supervigilancia y de evaluación asociados a los impactos de este uso del tiempo no lectivo que permitan evaluar las propias tareas y actividades que se han planificado realizar en este tiempo. Avanzando hacia equipos directivos, vamos a ver elementos que son similares, pero partiendo por otro aspecto que nos parece importante. Nuevamente vimos casos diferentes entre instituciones donde algunas tenían menor participación los profesores y las profesoras en la definición de la distribución hasta ahora y otras donde era mayor. Y lo que observamos es que cuando era mayor, había una mayor apropiación de este tiempo no lectivo. Y por lo tanto, las actividades que se realizaban ahí resultaban ser más provechosas y más estables en el tiempo. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que ese tiempo, esa posibilidad de coparticipar, ¿cierto? De codefinir en qué ocupamos este tiempo, se haga de manera permanente, en conversación entre los equipos directivos y los profesores y las profesoras. En la lógica también de ir institucionalizando, proponemos también que el tiempo no lectivo esté incorporado en instrumentos estratégicos y en objetivos estratégicos de la institución. Por ejemplo, en el plan de mejoramiento. Hay espacios ahí en el plan de desarrollo profesional docente para poder incorporar de manera explícita en qué y qué esperamos que ocurra en el uso de este tiempo no lectivo. Para, nuevamente, así como en el caso de sostenedores, ir avanzando también en generar criterios mínimos para evaluar, por ejemplo, este uso del tiempo de manera reflexiva, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense un departamento que pueda hacer análisis de estas características, que pueda definir cómo se van a llevar a cabo estas tareas en el cuerpo de profesores y profesores en general del establecimiento, por ejemplo. Y también cómo ir reflexionando en conjunto, cómo ir utilizando este tiempo para reflexionar aspectos que son relevantes para nuestra propia práctica profesional. En esa línea proponemos también que los equipos directivos puedan ser catalizadores de hacer estas actividades emergentes que yo le llamaba anteriormente, que permitan variar y generar oportunidades para reflexionar de manera muy situada lo que está ocurriendo sobre la base del conocimiento y la experticia de las propias personas que están allí, por ejemplo, a través de una actividad de mentoría o de tutoría. Finalmente, junto con evaluar el tiempo no lectivo también, creemos que es importante que los equipos directivos también diagnostiquen las competencias, conocimientos, habilidades
que se requieren para implementar adecuadamente este tiempo no lectivo, de tal manera de que puedan ofrecer el desarrollo de las condiciones que se necesitan para su ejecución. Finalmente, en relación a las recomendaciones para profesores y para profesoras, creemos que hay, junto con los otros aspectos, ¿cierto? Entendiendo que estamos trabajando colaborativamente para aprovechar este tiempo de la mejor forma posible, ¿cierto? En primer lugar, parece importante que, así como le sugeríamos a los equipos directivos ofrecer oportunidades de encuentro, de diálogo respecto de cómo definir estas horas, que también profesores y profesoras colaboren en que este tiempo se proteja, ¿cierto? Se cautele para que estos criterios definidos institucionalmente se cumplan en las labores que se realizan cotidianamente en las instituciones educativas. Y principalmente les sugerimos dos aspectos. En primer lugar, que en estas horas va a ser muy importante que existan relaciones de confianza y de colaboración entre pares, para que se pueda aprovechar el trabajo de los colegas y las colegas en nuestra propia tarea, ¿cierto? No siempre esto se da, y por lo tanto generar espacios de confianza, de diálogo profesional, es una tarea importante para aprovechar de mejor forma estas horas no lectivas. Junto con eso, tener la oportunidad en esos espacios de confianza de revisar críticamente nuestro trabajo, de atrevernos, ¿cierto?, a mostrar nuestra fortaleza, nuestras debilidades, compartirlas con nuestros colegas para poder aprender de lo bien que están haciendo nuestros compañeros de trabajo. Y finalmente también hacer ver a los equipos directivos respecto de fortaleza y debilidades de estos recursos y condiciones que tienen que estar disponibles para el uso del tiempo no lectivo. Ciertamente, la visión de los profesores y las profesoras al interior del aula va a ser fundamental para dar cuenta de esta información. Así que eso por ahora es lo que yo les quería compartir en esta síntesis del resultado. Agradezco la oportunidad que nos da CPIP para poder participar de este encuentro y los saludo afectuosamente a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos, agradecemos a Luis Felipe La Vega por esta interesante presentación. A continuación, invitamos a la Escuela Teodor Heuss de Quilpué, que a través de su directora María Raquel Bustamante Ortúzar y su jefe técnica UTP, María Soledad Segura Chieto, compartirán su experiencia de uso de horas no lectivas a través de aprendizaje basado en proyectos, fomentando el trabajo colaborativo. Esto a propósito del convenio de ADECO en el que han participado. Antes de comenzar la presentación, vamos a ver un video. Alejandro, por favor, ¿podrías colocar el video? Gracias. Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Bustamante, soy directora de la escuela. Ya vamos a compartir nuestra experiencia que tuvimos en ADECO. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, nosotros trabajamos en el uso de las horas no lectivas y para esto utilizamos el recurso ABP como medio de trabajo, ¿ya? Nuestra escuela es una escuela básica que está ubicada en la comuna de Quilpué, la quinta región, y pertenece a la Corporación Municipal de Quilpué. Contamos en este minuto con una matrícula de 280 alumnos desde el nivel de transición 1 hasta octavo básico, con un nivel por cada curso. Contamos además con conmigo como director, la profesora Soledad, que es jefe técnico, tenemos un encargado de convivencia, 28 profesores y 20 asistentes de la educación, ¿ya? Nuestro sello es deportivo y medioambiental, como se veía ahí en las imágenes que mostramos al comienzo. Contamos con talleres de fútbol, de natación, de gimnasia artística, voleibol, palín, música, forjadores ambientales, y este año por primera vez contamos con un taller de emprendimiento. Desde el año 2018 se inicia este trabajo colaborativo con la observación de aula entre pares, ya haciendo la retroalimentación en las horas no lectivas. Ya en ese minuto ya nos dimos cuenta de que podíamos empezar a utilizar estas horas que siempre son escasas en el trabajo con los docentes.
Ya, y desde el año 2019-2020 prácticamente, cuando comenzó el tema de la pandemia y todavía desde el Ministerio no teníamos una directriz clara en estas 2 semanas que tuvimos como de vacaciones, al comienzo nos juntamos ahí con los jefes técnicos, el equipo de PIE, y decidimos comenzar a trabajar con los aprendizajes en espiral, que es lo que mantenemos un poco hasta ahora, mezclado con los aprendizajes priorizados. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo surge esto? En realidad nosotros tomamos 2 cosas importantes, nos basamos en el marco de la buena enseñanza y en los estándares indicativos de desempeño. ¿Ya? Básicamente en el dominio D, ya donde se habla, y el estándar 11, donde se habla del compromiso, ya que tiene que tener el docente con su propio aprendizaje continuo, ¿ya? Transformando todas sus prácticas a través de la reflexión, del compartir con sus colegas, ¿ya? Para poder lograr una mayor participación de los estudiantes y finalmente los que nos movilizan la educación pública y para quienes trabajamos y creemos en la educación pública, que es que los alumnos tienen que tener una muy buena calidad de aprendizaje. ¿Ya? El docente también aquí, parte de sus responsabilidades es ser partícipe del mejoramiento continuo, ya para que nuevamente estos alumnos obtengan lo mejor. Una reflexión sistemática, que a veces es compleja básicamente porque sabemos que en educación siempre los tiempos son escasos, ya siempre falta el tiempo para planificar, para preparar el material, ya por lo tanto lo tuvimos que organizar ahí. La UTP más adelantito les va a comentar esto. Participar en estos diálogos reflexivos buscando un mejoramiento de la práctica docente. Básicamente lo que a nosotros nos interesaba era eso, cómo lográbamos que los docentes desde su propia práctica la analizaran, la reflexionaran y finalmente ellos se dieran cuenta de que era necesario que tuviéramos que hacer algún cambio ya en este trabajo colaborativo. Y en el marco de la buena enseñanza nos basamos en el estándar 5, en el 5.2 básicamente, donde habla que los docentes tienen que promover estrategias innovadoras, estrategias motivadoras, básicamente para que los alumnos aprendan. Olvidé mencionar al principio que nuestra escuela tiene un índice de vulnerabilidad de un 97%, ya somos la segunda escuela municipal con mayor índice de vulnerabilidad en la comuna. Entonces ustedes comprenderán que el nivel de estudiantes que nosotros atendemos es un nivel de estudiantes complejo, donde no cuentan con el apoyo del hogar, ¿ya? Cero, ninguna posibilidad de apoyo de nada, ¿ya? Un porcentaje mínimo. Entonces, ahí tuvimos que hacer nuestro propio autoanálisis y decir, bueno, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo avanzamos? ¿Ya? Entonces, basados en este marco para la buena enseñanza, basados en los estándares indicativos y en la ley 20.903, ya como se mencionaba al comienzo, que básicamente nos vino a apoyar en disponer de estas horas que son remuneradas para los docentes, ya que es un tema no menor, y que nos permitía hacer uso de aquello. ¿Ya? Entonces, basándonos en estas 3 cosas, fue que en esta también ya nosotros ahí dijimos, bueno, si necesitamos que los docentes analicen su práctica, reflexionen sobre su práctica, y además busquemos una nueva estrategia para que los alumnos puedan aprender de mejor manera, ya finalmente ahí con la UTP y un grupo de docentes que se motivó a trabajar y a participar con nosotros, ya decidimos trabajar utilizando este plan, el ABP como trabajo colaborativo. Ustedes saben que el trabajo colaborativo disponíamos de 4 ejes. Podíamos trabajar en comunidades de aprendizaje, podíamos trabajar en estudios de clase, club de video o investigación-acción. Y ahí, luego de esta conversación donde los docentes tuvieron una participación activa, optamos por trabajar en estas comunidades de aprendizaje. Debo decir también que en esta instancia se relacionó directamente con que, como estábamos en plena pandemia, porque esto parte del 2020, la Corporación Municipal de Quilpué nos capacitó en ABP, ¿ya? A los directores, a los jefes técnicos y algunos docentes del colegio. Por lo tanto, ya contábamos con ese insumo que nos permitió armar grupos de trabajo en la escuela y a su vez ellos, junto con la jefe técnico, poder capacitar al resto de los docentes para que este trabajo se pudiese dar como lo esperábamos. ¿Ya? ¿Qué trabajo se realizó? Bueno, hubo reuniones informativas, hubo trabajo de monitoreo, hubo trabajo de acompañamiento docente y de evaluación para la mejora. Todo esto, ya es un resumen, porque ahora la jefe técnico, la profesora Soledad Segura, nos va a comentar ya cómo se realizó efectivamente este trabajo. Buenas tardes, mi nombre es María Soledad Segura, jefe técnica de la escuela, como ya dijo la doctora Raquel. Y la verdad es que después de que comenzamos con esto cuando empezó la pandemia y todo, y tratábamos de trabajar con los estudiantes, tuvimos la oportunidad de postular a DECO, que no habíamos podido porque no teníamos la cantidad de alumnos mínimos. Entonces, en esta pandemia nos llegaron muchos estudiantes a nuestra escuela.
Y cuando pensamos en hacer ADECO, conversamos con los docentes y le planteamos que esto, que además de ser algo importante porque nos iba a direccionar, era el punto nuestro que los docentes valoraran este tiempo disponible y lo vieran como parte de su desarrollo profesional docente. En esta ADECO dimos énfasis al trabajo colaborativo y en nuestro caso, conversando con los docentes, convinimos usar este tiempo no lectivo en un aprendizaje de una metodología, que pudiésemos todos trabajarla, porque cuando uno trabaja en forma individual, las cosas no resultan mucho en la institución misma, sino que la idea era que tuviéramos un cuerpo de docentes que trabajáramos de la misma forma. Esta metodología nos permitió el trabajo en equipo, la reflexión conjunta, y que nos iba a llevar a mejorar las prácticas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podíamos mejorar como escuela? Era el diálogo pedagógico, la reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes y la búsqueda de los mismos docentes de enriquecer sus prácticas. Nosotros aquí trabajamos, hicimos un monitoreo y un acompañamiento docente y conversando con ellos, nosotros como equipo directivo, nos dimos cuenta que eran muy pocos los docentes que manejaban el ABP, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos, que esto es algo relativamente nuevo en las escuelas municipales al menos. Entonces, conversamos con la directora y el equipo de gestión y le propusimos a los docentes capacitarse en ABP, ya que teníamos el insumo que ya mencionó la directora. Entonces, ahí nos acordamos con todos dedicar ese tiempo, que eran 2 horas pedagógicas semanales, en hacer 6 sesiones de ABP. El PPT que yo les voy a mostrar ahora, ese PPT tiene que ver, sí, tiene que ver, directora, ¿puedes poner el PPT? Aquí está resumido un poquito el trabajo que demoró 6 sesiones, más el ABP que hicimos en pandemia. ¿Y cómo hicimos ese ABP en pandemia? Lo hicimos con los docentes, se conectaban con los estudiantes en pequeños grupos de A4 y de A6. Y trabajaban este ABP como proyecto, pero por ciclo. El punto estaba entonces en que el ABP tiene que ver con la pregunta que uno hace. Directora, ¿se puede poner el PPT? Para que vayan mirando un poquitito el trabajo. Lo estaba compartiendo, pero no se veía, parece, lo van a poner. No, pero tal vez lo puede compartir el joven que nos indica. Bueno, Sí, lo están poniendo, lo hicimos ya viene. Ya viene. ¿Perdón? Ya viene, digo. Ya, perfecto. Bueno, voy a seguir comentando en todo caso. El punto está que hicimos pequeños grupos y hicimos un cronograma. Y en ese cronograma pusimos el horario en que íbamos a trabajar ABP, con las clases normales, digamos, pero hicimos un cronograma. Y dentro de ese cronograma estábamos, bueno, esta es la motivación, digamos, para los docentes, que lo hicimos en conjunto con las profesoras que habían hecho la capacitación, más 2 profesoras que habían ingresado ese año y que manejaban algo de ABP. Entonces, esta capacitación lo hicieron los pares. Podemos cambiar nomás era un desafío para nosotros como docentes, ¿sí? Y luego trabajamos el ABP del 2021 con el mes de mayo. En mayo partimos con este ABP. Este ABP, ¿puede continuar, por favor? Tenía que ver con una pregunta, que el ABP en realidad indica que tiene que haber una pregunta, ¿cierto?, que mueva o moviliza a los estudiantes a investigar algo. Entonces, cada grupo escogió una pregunta y luego, esto todo online, dentro de las preguntas de los grupos se escogió una pregunta por ciclo con la cual se iba a trabajar este mes del mar. ¿Ya? ¿Podemos continuar? Las temáticas que se dieron eran estas. Bueno, esto es lo que nosotros presentamos, digamos, en ese minuto a los estudiantes, a los apoderados, y esto fue creado por los docentes. Luego, si podemos seguir, a los profesores les enseñamos cómo enseñar a los niños a construir la pregunta. Todo esto dentro de las 6 sesiones que tuvimos nosotros de capacitación. ¿Cómo puedo, cómo podemos, cómo hacemos, qué debería, qué podría? Y ahí estábamos nosotros, los roles, ¿cierto? De dónde, la organización,
y cómo íbamos a presentar esto a una audiencia, que finalmente fue presentada una audiencia online en una hora indicada con tiempos para cada uno. ¿Podemos cambiarla? Ya. Bueno, aquí estaban las soluciones que cada uno dio a este problema, a esta pregunta, después de un trabajo de 2 semanas que se hicieron online, y luego se llegó a un producto, que cada grupo mostró el producto que armó. ¿Podemos cambiarla? Ya, un cronograma de tareas, vamos al cronograma. Este cronograma, eso era para motivar. El cronograma que viene a las tareas, ¿sí? Conjunto de actividades para elaborar y qué debemos hacer para lograrlo. Todo eso se trabajó con los docentes y con los estudiantes. Y el tiempo, ¿ya? Aquí hicimos una carta Gantt, y en esta carta Gantt era todo lo que teníamos que hacer allí, más o menos para preparar nuestro trabajo. Continuamos. Está todo planificado acá. Sigamos. A los estudiantes se les entregó una ruta de aprendizaje. Bueno, este es un modelo, hay miles de rutas de aprendizaje, y según el nivel se fue haciendo con monitos, sin monitos. Este es un modelo que se le presentó a los docentes. No es este exactamente, porque nosotros le fuimos poniendo a cada uno según la temática que tenía cada equipo. Continuamos, por favor. Había un grupo de tareas, sí, que se iban dando, y estaban con horario. En cada espacio habían tiempos para hacerlo y tiempos de monitoreo y evaluación. Iban acompañados de guías y de videos. Se elaboró luego una guía para los estudiantes una vez que se haya terminado el trabajo, y se hizo una rúbrica colaborativamente, ¿ya? En estas sesiones prepararon las rúbricas, las preparamos entre todos en realidad. Todos participamos en hacer una rúbrica para evaluar nuestro trabajo. Y luego teníamos los tiempos, y teníamos que ir las 3 semanas que eran exclusivos de AEP. Y había una fecha límite y la revisión de proyectos. ¿Podemos continuar? Hubo tiempo de organización, que ahí estaba todo el tiempo no lectivo, que se trabajó con los docentes. Y cómo íbamos a trabajar, ¿cierto? Ahí separamos primer y segundo ciclo, y cada profesor trabajó según la asignatura, o sea, según el horario que tenía. Aquí no cambiamos los horarios, ya solo juntamos horarios. Y luego, continuamos, ahí está. Nosotros partíamos de las 12 hasta las 15 horas, hacíamos nuestro EP, porque nosotros teníamos las clases online desde las 8, ¿cierto? Con un recreo de almuerzo, y luego continuábamos en la tarde, nuestras clases online. Luego, continuemos, ahí estaba el inicio, eso parece que lo mostramos, ¿ya? ¿Podemos seguir? Y aquí fueron las tareas que teníamos nosotros como docentes, lo que teníamos que hacer. ¿Podemos continuar? El inicio y el término, que se hacía esto, iniciamos una vez que terminábamos las clases, y hacíamos nuestro trabajo colaborativo, y ahí estuvo la presentación que hubo que hacer por cada equipo de trabajo, ¿cierto?, de este AEP, online, ¿verdad?, con los tiempos requeridos. Y luego parece que hubo una reflexión grupal con los estudiantes y una reflexión de los docentes de cómo había sido esta experiencia online. Debo decir que nosotros volvimos en agosto a clase presencial del año pasado, e hicimos ya, como ya teníamos la praxis un poquitito de esto, se hizo otro ADP en el segundo semestre, pero presencial. Y de verdad que haberlo hecho online nos sirvió mucho, porque los niños ya tenían la estructura. Y luego de eso, hicimos un plenario con los 5 minutos, y luego terminamos, ¿cierto?, dándole las gracias a los docentes, a los apoderados. Los apoderados participaron. Nosotros tenemos los videos que los niños mandaban por equipo, y los unimos para hacer las presentaciones. El punto que finalmente, que era lo importante para nosotros, era la formación continua de los docentes en relación a la formación de redes entre ellos y otros docentes, ¿cierto?, y en la modalidad de trabajo AEP. La idea era que el diálogo entre pares y la reflexión fuera más continua, y los participantes, que eran los docentes, fuera con un lenguaje pedagógico, respetuoso y adecuado. Y nuestro compromiso como equipo directivo era dar el tiempo necesario para lograr los objetivos, y además el apoyo que ellos requerían. Entonces, esta práctica, que finalmente compartimos las experiencias cercanas
vimos, lo evaluamos, vimos cómo hacerlo y cómo mejorarlo. Y entonces este año nosotros, por una razón de construcción de la escuela o de arreglo, entramos 2 semanas más tarde, en marzo, y como ya les gustó esta práctica y aquellos que estaban un poquito indecisos se unieron a este otro grupo que trabajó, hicimos, digo porque todos participamos, preparamos 2 BP para este año, el del primer semestre y el segundo semestre. Entonces, ya la optimización del tiempo y el trabajo no lectivo, en el tiempo no lectivo, solo fue para mejorar, evaluar y reflexionar en cuánto es lo que incidía en los aprendizajes de los estudiantes y en las prácticas docentes, cómo mejoraban también. Bueno, eso es, a grosso modo, un poquitito lo que yo les puedo explicar de cómo llevamos a cabo nuestras horas no lectivas, pero en la práctica, que hasta ahora lo estamos haciendo ya presencial y ha sido de verdad como un descubrimiento para todos. Eso, gracias. Muchas gracias a ustedes, queridas colegas. Agradecemos a la directora María Raquel Bustamante y a la jefa UTP María Soledad Segura de la Escuela Teodor Hughes de Quilpué por compartir su valiosa experiencia. A continuación, haremos algunas de las preguntas que ustedes han realizado a través del chat. Y la primera pregunta es para Luis Felipe. ¿Cuáles creen ustedes son los factores críticos para el éxito del uso de horas no lectivas en el desarrollo profesional docente? Felipe. Sí, muchas gracias por la pregunta, que es, bueno, bien importante. Nosotros creemos que hay factores críticos de distinto orden, por llamarlo así. Y ciertamente uno de los primeros tiene que ver con la existencia de ciertas condiciones para que este tiempo no lectivo pueda ser ejecutado. Es decir, una condición fundamental es que se cautele el uso de este tiempo, ¿cierto? Que se proteja, que exista ese espacio para que no haya nada que le pueda competir en cuanto a relevancia, independiente de la gran cantidad de situaciones emergentes que viven las instituciones educativas durante el diario vivir. Ese es un aspecto que consideramos que es muy importante, que tiene que ser considerado. Hay un segundo aspecto que tiene que ver, que es de tipo cultural, si se quiere, y que tiene que ver con creer, ¿cierto? Con tener confianza y tener expectativas respecto de que se puede utilizar este tiempo de la mejor forma posible. En ese sentido, nosotros observamos en algunos casos, digamos, situaciones donde esta credibilidad respecto de la importancia de tener por lectivo no era tan clara. Y otros donde estaba absolutamente el equipo completo, la institución metido, digámoslo así, en las actividades que estaban planificadas para utilizarse allí, y por lo tanto todos y todas remaban, digamos, en la misma dirección. Eso creemos que hace una distinción bien importante para aprovechar el tiempo lectivo. Y un último aspecto que me gustaría destacar tiene que ver con la estructura, ya que dice relación con la necesidad de planificar bien en qué vamos a utilizar estas horas y cómo vamos a utilizar este tiempo. Si vamos a hacer una actividad de reflexión pedagógica semanalmente en tal momento del día, bueno, ¿en qué va a consistir esta actividad? ¿Qué es lo que se espera de mí como profesor en ese momento? ¿Qué es lo que yo como jefe o jefa de UTP tengo que hacer allí? ¿Cómo vamos a evaluar o verificar que nos fue bien, que nos resultó esta actividad? Creemos que cuando esta estructura está dada, es más fácil para la comunidad embarcarse en el proceso y aprovechar de mejor forma el tiempo, que cuando eso no está, donde tiende finalmente en esos casos a recurrirse más a los restos personales, ¿cierto? Al esfuerzo individual y al empeño que le ponen algunas personas en aprovechar este tiempo. Pero claro, en algunas oportunidades eso no es suficiente para sostener la actividad en el tiempo. Eso, muchas gracias, Manuel. No, gracias a ti, Felipe. Gracias a ti. A continuación voy a leer 2 preguntas que son para la escuela. La primera dice, ¿cómo se evidencia o impacta en las y los estudiantes esta forma de trabajar en la escuela? Y la otra refiere a cómo ha impactado en el equipo directivo y su gestión esta trayectoria que han podido forjar en el tiempo no lectivo. ¿Qué más? La segunda la respondo yo Sí. y la pedagógica Soledad. Mira, yo creo que indudablemente el conformar una comunidad educativa es una gran palabra. Entonces, este trabajo colaborativo, donde efectivamente hay un trabajo articulado, coordinado con la jefe técnico, con los alumnos, con los profesores, con el departamento de PIE, con el fonaudiólogo, con todas las personas, indudablemente que ha generado muy buen impacto porque los docentes han visto que su trabajo se ha dado un fruto, que es finalmente que los alumnos aprendan. ¿Ya? Entonces, para nosotros ha sido eso muy, muy bueno.
Y yo quisiera agregar a lo que dice la directora, que también nos enseñó a mirar un poquitito más horizontal el trabajo con los docentes. Porque finalmente la decisión de un trabajo institucional partió desde ellos, en el fondo en estas horas no lectivas. Nosotros teníamos una idea de la comunidad de aprendizaje, pero como ya tenían este insumo algunos docentes de acá, trataron de hacerlo. Eso es como equipo directivo. Impacto entre los alumnos, que nosotros vemos que el aprendizaje, ¿en qué sentido se ve? Podríamos evidenciar. Uno es la autonomía, que eso es lo que hace el ABP, autonomía en los estudiantes. Entonces, tú das las instrucciones, las entregas, coordinas con el grupo o curso, cuál va a ser la pregunta y cómo van a trabajar, y tú le entregas la hoja de ruta y los niños eligen un líder porque cada uno tiene un rol. Aquí cada digamos, parte del equipo del grupo tiene un rol, y por lo menos, tenemos que pensar 2 años de pandemia, al verlo ahora presencial, son autónomos, cosa muy difícil de encontrar, y son capaces de proponer ideas, que tampoco en estos 2 años de pandemia los niños no hablaban, no encendían cámara, nada. Entonces, creo que por lo menos eso sí lo hemos logrado. Cuando ellos son capaces de hacer un trabajo en equipo y ponerse de acuerdo, ya hay un aprendizaje. No hablemos de contenido, sino que hablemos más de habilidades. Eso. Muchas gracias, queridas colegas. Hay otra pregunta para ti, Felipe, para la universidad, que refiere a, dice, ¿se evidencia alguna diferencia entre las distintas dependencias municipales, SLEP, etcétera, y el uso de horas no lectivas para el desarrollo profesional docente? Sí, es una buena pregunta. Y nosotros diríamos que hay distinciones, pero no son así tan tajantes entre dependencias, sino que más bien en relación a las condiciones materiales de operación de estos establecimientos. ¿A qué me refiero con condiciones materiales de operación? Instituciones a las que efectivamente cuentan con definiciones más concretas de horas disponibles para trabajar, ¿cierto? Espacios para poder operar de manera colectiva en relación al tiempo no lectivo, espacio o recursos para poder financiar determinadas actividades que se definen como fundamentales para utilizar el tiempo no lectivo. Y en ese sentido, cuando estas condiciones están disponibles, la institución opera de una manera menos frágil, más fortalecida o más robusta, encontramos que esos escenarios ciertamente favorecen un tiempo no lectivo. Y esto no implica necesariamente, y es bien importante como aclararlo, no significa necesariamente que son instituciones con altos financiamientos, ¿cierto? O con instituciones como ricas en términos financieros, aquellas que utilizan mejor el tiempo no lectivo, sino más bien son aquellas que las actividades que han definido realizar en el tiempo no lectivo existen condiciones que permiten asegurar su operación. Y ahí en ese sentido hay algunas actividades que no requieren de gran financiamiento, sino que más bien de una estructuración adecuada del tiempo, de que ese tiempo se cautele y que se define que es una condición fundamental de operación de la escuela, que se utilice el tiempo no lectivo en esos objetivos que se han definido. En establecimientos donde esas situaciones eran más frágiles, más débiles, donde no había capacidad o posibilidades de defender, por ejemplo, el tiempo, o de sostener actividades durante el tiempo, o de entregar acompañamiento técnico al uso de esas horas, encontramos que el tiempo no lectivo tendía a hacerse menos óptimo. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Hay una última pregunta para la escuela. Denme un segundo, por favor. Dice, un segundo. Eso, pensando en su experiencia de desarrollo profesional docente. Perdón, ¿Qué aprendieron los... se me cortó el internet. ¿Aló? ¿Ahí? ¿Aló? ¿Ahí sí o no? Raquel, es que, Sí, no sé si se espérate, que escucha. dice mi conexión inestable. Se escucha, Manuel, se ¿Se escucha. escucha? Ya, voy. Sí, es mi conexión la que está inestable. Ahora sí. Ah, vale, vale. ¿No tienes? No, tampoco tiene la ¿Me dirección. logra escuchar si no le hago Ahora a sí, la ¿o no? universidad? Ya, a ver, Ya, ahora ya sí la querido, pregunta. ya querido. Estamos. Dice, Ya. pensando en su experiencia de desarrollo profesional de los docentes, ¿qué aprendieron los profes? Dice la pregunta. ¿Ya? Eso, pensando en esa experiencia que ustedes realizaron, ¿qué aprendizaje habrán tenido los docentes, los profes? Ah, ya. Yo creo que los docentes, y que lo hemos conversado, porque hemos tratado de trabajar las horas no lectivas en algo que efectivamente a ellos les sirva. Ellos aprendieron a conocerse,
Y para ellos es un enriquecedor porque es un intercambio de prácticas. Porque yo enseño esto de una manera y cuando tuvieron que ponerse de acuerdo cómo hacer los ABP, cada uno puso de su experiencia. Por lo tanto, intercambiaron sin pensar en que uno a veces como docente dice, pues estará bien, estará mal, hubo mucha confianza, espíritu de colaboración y espíritu de aprendizaje. Mira, yo no estoy ensalzando a nuestros profesores, pero creo que cuando el equipo directivo le da la confianza y la seguridad, que no importa lo que se haga, pero que vayamos siempre creciendo, lo van a hacer sin temor. Y entre ellos también, porque nosotros no promovemos aquí por digamos, una competencia. Promovemos el que trabajen en conjunto, porque somos una escuela muy vulnerable, entonces necesitamos trabajar en conjunto. Y ellos sí han crecido, porque de hecho, muchos que no se habían evaluado, por ejemplo, este año, quisieron evaluarse. Y tomaron como trabajo colaborativo esto. ¿Te fijas? Les sirve para su desarrollo profesional. Lo estamos viendo. Eso. Muchas gracias, Soledad. ¿Eh? Y qué ¿Ya? importante ensalzar a nuestros profesores. Felipe, a ver si Ensalzar. alcanzamos con la última pregunta que dice, ¿pudo detectar en pandemia un equilibrio y resguardo de las horas no lectivas o fue muy difuso? No, lo que observamos nosotros fue estabilidad a partir de las declaraciones de las personas que nosotros encuestamos, es que el uso del tiempo no lectivo con y sin pandemia tendió a estabilizarse, salvo en algunas actividades específicas. Por ejemplo, una que disminuyó, de acuerdo a lo declarado por los profesores y profesoras y jefes de UTP, tenía que ver con vínculo con apoderados, ya en particular ciertas reuniones específicas entre ambos actores que fueron declaradas con menor cantidad de tiempo no lectivo que sin pandemia. Pero salvo esas, en general lo que nosotros observamos, de acuerdo a las declaraciones de las personas que encuestamos, ¿cierto? Es que no hubo grandes diferencias, más bien, no sé, para hacer un poco como la idea, nosotros le preguntamos a las personas de este tiempo no lectivo, ¿qué porcentaje le dedica más o menos a esta actividad? ¿Ya? Para que se hagan idea, esa era la pregunta, ¿ya? Y en general lo que pasaba en el que habían ciertas diferencias de porcentaje, por ejemplo, si antes le dedicaba 20%, ahora le dedico 25% con pandemia, o si antes le dedicaba 15%, ahora le dedico 10%, ¿ya? Pero eso no cambiaba en términos estructurales la ordenación del tiempo no lectivo, siendo que claramente se mantuvo por la naturaleza misma del uso esperado, ¿cierto? Que la mayor cantidad del tiempo no lectivo se destinaba a actividades de preparación de la enseñanza y actividades de evaluación. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, colegas de la Escuela Teodoro Teus. Y para ir cerrando, a continuación, la jefa técnica de nuestro centro, la profesora Mónica Espina, nos dirigirá algunas palabras para el cierre a este encuentro. Mónica. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, junto con saludarlos y luego de haber escuchado las presentaciones, agradecer la experiencia de la Escuela Teodoro Heus de la comuna de Quilpué, y además, bueno, al Centro de Saberes Docentes por las luces que nos entrega este estudio realizado. A mí me gustaría quizás destacar un par de cosas que me parecen bien significativas, como a propósito del cierre. Si bien sabemos que las horas no lectivas son parte y se regulan a partir del sistema de desarrollo profesional docente, crecen además en número respecto de ese cambio normativo. Creo que la experiencia de hoy día de la escuela también nos da muchas luces que tiene que ver no solamente con la existencia normativa de estas horas, sino que en el cómo efectivamente puedo aprovechar este recurso para avanzar respecto a la construcción de comunidad y avanzar respecto a un desafío pedagógico. De lo que planteaba Luis Felipe de la Vega respecto a las condiciones necesarias para que esto funcione, es el poder no solamente asignar las horas respectivas, sino que hacer coincidir espacios de trabajo conjunto. Yo creo que ese es un gran valor que la escuela ha dado a conocer a partir de esta experiencia de ABP y de trabajo colaborativo, y por tanto también junto con eso de generar un espacio de liderazgo pedagógico desde el equipo de gestión y además desde el propio equipo docente. Una posibilidad de construir colaborativamente ese desafío. Así que no nos queda más que agradecer la posibilidad de conocer la experiencia
Creemos que es muy valioso poner en común lo que significa sacar adelante estas iniciativas para las propias escuelas en sus propios contextos y los aprendizajes que eso significa. Así que desde el CPIP les mandamos un gran agradecimiento tanto a la universidad por el estudio y a la escuela en particular por la valiosa experiencia que esperamos que más allá del desarrollo dado en contexto de pandemia, hoy día en contextos de presencialidad sea posible también, dadas las propias condiciones a los aprendizajes propios, sostenerla y engrandecerla en el tiempo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por tu reflexión. Agradecemos nuevamente a todas y todos quienes nos han acompañado en esta actividad, particularmente a nuestros expositores y expositoras. Los invitamos a completar la encuesta a la que podrán acceder una vez finalizada el webinar. Muchas gracias.